Buenos días, mi nombre es Saray Bordón, soy licenciada en biotecnología y hoy vamos a estar trabajando en la cátedra de química orgánica. Vamos a estar trabajando sobre los alcanos, así como su notación y nomenclatura. A continuación, voy a estar presentando cuáles son los objetivos que vamos a estar teniendo en cuenta para el desarrollo de la cátedra. Eh, Tengo problema, ahí tenemos en pantalla. Bueno, los objetivos van a ser los siguientes, en donde primero tenemos que lograr identificar las reglas de la IUPAC. Son varias reglas que vamos a mencionar para la anotación y nomenclatura de las funciones orgánicas. Una vez identificadas las reglas, vamos a aprender a escribir correctamente la nomenclatura de estos hidrocarburos, así también como caracterizar las fórmulas, conociendo las reglas de nomenclatura de los hidrocarburos. Bien, está mencionando hidrocarburos. Entonces, ¿qué son los hidrocarburos? Bueno, los alcanos son hidrocarburos que solo contienen enlaces sencillos. Los alcanos en general tienen el sufijo ano y la primera parte del nombre indica el número de átomos de carbono. Ejemplo, metano, met, que nos indica un solo carbono, con la terminación ano es un alcano. Ejemplo, butano, but, 4 carbonos, terminación ano, un alcano. Observamos enlaces sencillos, entre ellos, justamente, entre carbono-carbono, un solo enlace, a eso denominamos enlace sencillo. Pero no solamente lo podemos observar de forma lineal, también lo podemos observar en forma de anillos, lo que conocemos como los ciclos alcanos. Esta forma una clase especial de carbonos en forma de anillos. Por ejemplo, acá tenemos 5 carbonos en forma de anillos, entonces sería un pen, nos indica 5 carbono, terminación ano, con el prefijo ciclo, que justamente viene a representar un punto cerrado. Bien, las características de estos hidrocarburos vienen a ser que son componentes principales de los gases para la calefacción que encontramos en los hogares, así como la gasolina, el aceite de motor, aceite de comestible y cera. Los alcanos experimentan pocas reacciones debido a que no tienen un grupo funcional, que es la parte de la molécula en donde por lo regular ocurren las reacciones, o sea, tienen poca reactividad. Un grupo alquilo es una parte de una molécula, viniendo a ver los grupos alquilos, porque vamos a ver también algunos cuantos, es una parte de una molécula que contiene un alcano con un número de átomos de hidrógeno eliminado para permitir enlace con el grupo funcional. Si nos fijamos aquí, tenemos un metilciclopentano, justamente el grupo alquilo vendría a ser nuestro CH3, nuestro metil, unido a un ciclopentano. En el ejemplo del isopropil ciclopentano, el ciclopentano vendría a ser nuestra cadena principal y nuestro grupo alquilo vendría a ser justamente el isopropil, como logramos identificar por la terminación I, que más adelante lo estaremos nombrando. Bien, los nombres comunes. Los nombres comunes de todos los alcanos, si no tuvieran ramificaciones, sería de una forma muy sencilla. Por ejemplo, butano, 1, 2, 3, 4, but, 4 carbonos, ano, terminación ano, enlace sencillo, butano. Aquí tenemos lo que es el isobutano, vendría a ser un isómero justamente de nuestro butano. Un isómero es una estructura con la misma fórmula molecular, entonces significa que si yo tengo un compuesto, vamos a observar alguna fórmula química, aquí por ejemplo, donde observamos con mismo número de carbonos, 4, 4, 4, pero toman diferentes estructuras, eso es lo que conocemos como isómeros, ¿sí? Bien, ahora vamos a nombrar, esto vendría a ser los nombres comunes, pero luego viene lo que vienen a ser los nombres sistemáticos de la IUPAC que nos dan ciertas reglas para nombrar estos compuestos. La regla 1, donde nos dice que tenemos que tomar la cadena principal más larga. En el caso de que se repita la cadena principal más larga, yo tengo que tomar el que tenga mayor cantidad de sustituyentes. Aquí, por ejemplo, las dos se repiten en cadenas principales, observando un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 carbonos, 7 carbonos. Tomamos la que tiene mayor cantidad de sustituyentes, que vendría a ser esta. Regla número 2 nos dice que debemos agarrar la cadena principal para las posiciones y siempre vamos a dar las posiciones a las que estén más próximos al primer
radical sustituyente. En el caso de que tengamos arriba y abajo, como los más, por ejemplo, mirándolo para abajo, en el carbono 2 ya tenemos el primer sustituyente, y mirándolo para arriba, en el carbono 2 lo tenemos el primer sustituyente, entonces tomamos ejemplo, el tercer carbono ya lo miramos de abajo para arriba, y lo tomamos de abajo para arriba, porque en el tercer carbono ya vemos el siguiente otro sustituyente. Lo tomaríamos de esa manera. Entonces, regla número 2, numeramos la cadena al sustituyente más cerca del final, el próximo. La regla número 3, nombra los grupos alquilo, justamente vienen a ser sustituyentes, por ejemplo, acá metilo, etilo, acá tenemos un etilo. Un ejemplo que observamos acá que viene a ser un compuesto de 9 carbonos, no nano. En el carbono 3 observamos un etil, así como en el carbono 6 observamos un metil. Estos vendrían a ser los sustituyentes. Aquí tenemos algunos isómeros que vienen a ser la agrupación iso. Iso siempre viene a tomar esta estructura que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos un isopropilo con 3 carbonos, isobutilo, 1, 2, 3, 4 con 4 carbonos, isobutano, 1, 2, 3, 4 con 4 carbonos, perdón, acá sería isobutilo y aquí sería isobutano. Vean la diferencia. El isobutilo justamente, acá tienen CH2 con una línea donde va a ir a una cadena principal, y esto ya es un isobutano, donde no va a estar unido a una cadena principal. Esto es un grupo alquilo y esto no es un grupo alquilo. Aquí observamos lo que vienen a ser las representaciones de los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Un carbono primario está a un solo sustituyente, el carbono secundario a 2, un solo hidrógeno, y el carbono terciario a 3. No tenemos ni un hidrógeno observado. En el ejemplo del sec-butilo, por eso viene su nombre de sec-butilo, carbono secundario, y en el caso del ter-butilo, justamente porque tenemos a un carbono terciario observado. Vamos a ver el siguiente ejemplo resuelto que tenemos observado en pantalla. Y luego tenemos los haloalcanos. Los haloalcanos pueden nombrarse igual que los alcanos y tratar al átomo de halógeno como un sustituyente. Los sustituyentes halógenos se nombran como fluoro, cloro, bromo y yodo. Tenemos 3 ejemplos acá. Ejemplo del 3-cloro, carbono 3, 2-metil, pentano. Como un radical normal. Tenemos los siguientes ejercicios a aplicar también en clase. Y vamos para la regla 4, en donde organizamos grupos múltiples. Aquí llamamos grupos múltiples si ya tenemos no solamente 2 radicales, sino 3, 4, 5 radicales. En el caso de que se repitan estos radicales, tenemos que colocar los prefijos di, di, tetra, penta, hexa. Ejemplo, tenemos el siguiente, donde lo vamos a realizar y donde observamos que una vez, primer paso, fijar a la cadena principal, los grupos, los radicales obtenidos, y van a fijarse que tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos metil, entonces tendríamos que decir tetra, tetra, metil, y aquí observamos tetra, porque hay 4 veces que repiten. Ahora nos está escribiendo metil, 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 entonces decimos tetrametil. Aquí tenemos algún otro tipo de estructura, en donde observamos que cada vértice nos va a indicar un carbono. Aquí tenemos una cadena principal de 8 carbonos, y estos vendrían a ser nuestros radicales alquilos, dimetil, porque tenemos 2 grupos metil. Volvemos a observar un resumen de lo que vendrían a ser las reglas para nombrar los alcanos. Es muy importante a tener en cuenta otra vez, como estábamos diciendo, encontrar la cadena más larga, continua, y utilicen como nombre base para el nombre del compuesto. Numeren la cadena más larga, comenzando con el extremo más cerca de una ramificación, teniendo en cuenta eso. Nombre del sustituyente de la cadena más larga, de la posición acá por medio del número de carbono principal que esté unido, y cuando haya 2 o más sustituyentes, como estábamos diciendo, utilizar estos prefijos. Bien, lo que no mencioné y importante también para la nomenclatura es tener en cuenta que al colocar la nomenclatura, según la IUPAC, debemos colocarlo en orden alfabético. Los órdenes alfabéticos tienen excepciones al ter y al sec, y a los que llevan prefijo di, ti, tri, tetra. O sea, los que tienen sec, butilo, no lo vamos a ordenar en función a S, sino en función a B. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, sec, ter y los di, ti, tri, tetra, entonces tener en cuenta que no van por la regla del orden alfabético. Aquí tenemos unos cuantos consejos más.
a tener en cuenta a la hora justamente de poder llevar, por ejemplo, de la nomenclatura a la estructura química o de al revés, de la estructura a la nomenclatura. En algunos ejercicios donde podemos plasmar más las ideas y las reglas de la UPAC en estos alcanos. También tenemos lo que vienen a ser los sustituyentes complejos. Los sustituyentes complejos vienen a ser justamente los grupos alquilos complejos, donde, para entender mejor, vamos a observar aquí el ejemplo. En un complejo, en un sustituyente complejo, también lo tomo como cadena principal a la cadena más larga unida al carbono que va a la ramificación, y los demás se nombran como sustituyentes. Ejemplo, un etil, 2-metilpropil, donde propil viene a ser la cadena más larga dentro de un sustituyente complejo, y tenemos el 1-etil y el metil observado. En el ejemplo de abajo tengo 3-etil, 5, paréntesis, 1-etil, 2-metilpropil, nonano. Nonano es la cadena principal, donde el primer sustituyente es el 3-etil, observado aquí, y en el carbono 5 van a haber unido, ojo, al propil como cadena principal del complejo, y dentro de este complejo, en el carbono 1 le tenemos al etil, como observamos aquí, y al metil. Unos ejercicios más para poder aplicar correspondiente a estos sustituyentes complejos, y unas tareas extras a la hora de fijar más las ideas y las nomenclaturas antes de pasar a la siguiente cátedra, en la siguiente clase, que vendríamos a trabajar con los enlaces dobles, que vendrían a ser con los alquenos. Bien, la bibliografía utilizada es Alfonso, Química de Alfonso, en Química de Cham y Wade. Pueden basarse en estas bibliografías para poder profundizar los temas teóricos, así como dudas en algunas reglas que tengan para poder realizar los ejercicios. Desde ya les agradezco su atención y muchas gracias.